Estas jornadas de reflexión sobre el nacimiento y la crianza que pretenden ser creativos. Para ello contamos con 4 expertos que nos van a contar sus experiencias y que van a poner encima de la mesa, pues en definitiva, como decía María José, lo que se pretende es el empoderamiento de la mujer a la hora de tomar decisiones cuando va a parir, que en definitiva, aunque la pareja se puedan poner muy de acuerdo, en definitiva quien pare es precisamente la mujer y es a quien más nos vamos a dedicar en esta mesa redonda. Después va a haber una proyección de una película y al final habrá un coloquio en el que podremos participar todas las personas que nos hemos dado cita aquí esta tarde. Gracias por haber venido, seáis todas bienvenidas. Os voy a presentar, ellas van a hacer una pequeña introducción de sus experiencias. Ella es Doula, es Isabel González, matrona del Servicio Canario de Salud, Elena Ortega. Tenemos también a María José Conti, que es la directora del centro, el nombre es un poco complicado, Cayirayi, y tenemos a Manuel Petit Nono, que es médico. Si te parece, vamos a empezar por la doula, vamos a empezar por Isabel, que nos cuente su experiencia y sobre todo que nos explique qué es una doula. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, una doula es una mujer que ha parido normalmente y que acompaña a otra mujer como, en ese proceso tan maravilloso de lo que es el parto. Yo, cuando empecé a desarrollar esta actividad, no tenía ni idea de que esto se llamaba doula, ni había oído que existieran las doulas, ni nada, sino por la experiencia de mi propio parto, en el que tuve la grata y la gran suerte de que una amiga maravillosa me acompañó y me hizo de doula en esa experiencia. Bueno, pues tras recibir ese regalo, decidí que yo también iba a hacer ese regalo a otras mujeres, a todas las mujeres que yo pudiera en mi camino de vida. Y nada, estoy aquí para que ustedes pregunten lo que quieran. Y para mí, ¿qué es una doula? Es eso, es una compañía emocional que colabora en proteger el ambiente del parto, siempre en colaboración con la matrona o con el médico. En general yo trabajo con nono, he trabajado con nono, siempre, prácticamente, y simplemente es eso, es un acompañamiento como hembra de la especie que ha parido y sabe cómo y dónde duele o qué se siente. Y está ahí de la manera más invisible posible, para cuando esa mujer me necesita, estoy ahí con mis manos, con mi espíritu y con mi sabiduría instintiva que poseo por ser mujer y haber nacido mujer y haber parido. Y eso. Elena nos cuenta también su experiencia. Ella es matrona del Servicio Canario de Salud. Tenemos otra matrona, pero ella es precisamente del Servicio Canario de Salud. Elena, ¿tu experiencia? Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Estoy un poquito afónica. Bueno, agradeceros a Nono, María José, Charo, Isabel la invitación a estar aquí con vosotros y poder compartir un poco mi experiencia desde el Servicio Público de Salud como matrona. A mí me gustaría empezar contando un poquito qué es una matrona, ¿no? Porque muchas veces pues no tenemos claro a qué se dedica cada uno o cuáles son las funciones que ejercemos las matronas que trabajamos aquí en concreto en la isla, tanto en atención primaria, que son los centros de salud, como en el ámbito hospitalario. La matrona en nuestro país somos enfermeras, somos diplomadas en enfermería y tenemos la especialidad posterior de cuidados en lo relacionado a la salud sexual de la mujer, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ginecología y obstetricia. Dentro de nuestro campo de actuación, como sabéis, hay algunas caras que me suenan, está el seguimiento del embarazo, que os contaré un poquito ahora, que se hace desde atención primaria cuando este embarazo es un embarazo bajo riesgo, que no implica en principio que haya complicaciones de cara al embarazo, al parto y al posparto, ni para la madre ni para el hijo, y luego la asistencia o acompañamiento durante el parto.
En cuanto a las funciones que hacemos en atención primaria, os decía que somos competentes en todo lo relativo a la salud sexual de la mujer y esto implica un campo bastante amplio, aunque siempre se nos ubica un poco en el entorno del embarazo y parto. Es verdad que las matronas asesoramos en cuanto a métodos anticonceptivos, ayudamos en los cuidados en la menopausia, los cuidados en la adolescencia o cualquier factor que pudiera estar alterado, cualquier problema que pudiera surgir que podamos resolver desde nuestras competencias. Obviamente, cuando el problema nos supera hay que derivar a un especialista, ¿no? En el ambiente hospitalario, bueno, pues sobre todo lo que hacemos es la asistencia al parto y al posparto inmediato. Esto, las que habéis pasado por la experiencia del parto, sabéis los cuidados que puede implicar este posparto. En concreto, cuando hablamos de las matronas y cuál es el posicionamiento de las matronas en relación al parto, al empoderamiento de la mujer, supongo que luego tendría un poquito para hablar de empoderamiento, ¿no? Como no sé muy bien cuántos tiempos tengo, yo sí me enrollo mucho y tú me paras, Charo. A 3 minutos, bueno, pues entonces a lo mejor os lo comento luego. Yo simplemente quería comentar que es ya desde hace muchos años, desde 1985, la Organización Mundial de la Salud reconoció algo que era evidente, ¿no? Y es el derecho de una mujer a elegir dónde quiere parir. Nosotros como profesionales sanitarios que apoyamos todos los cuidados de la mujer, obviamente nos posicionamos en esa línea, en que la mujer y la pareja puedan elegir el lugar donde quieren parir. Siempre que esto vaya acompañado de unas medidas de seguridad que garantice el correcto desarrollo del embarazo y del parto y las mejores condiciones, las más saludables, tanto para la madre como para el hijo, ¿no? Luego, si queréis, profundizamos un poquito en cuáles serían estas condiciones de seguridad, si me dan tiempo y se me permite. Y, por tanto, se asesora a la mujer en función de qué riesgo se presupone para ese parto, el que pueda parir donde ella quiera en las mejores condiciones, como os decía, ya sea esto en su domicilio o ya sea esto dentro de un entorno hospitalario. ¿Vale? Hala, María José, el micrófono para que podamos escuchar también tu experiencia. Hola, pues sí, soy María José. Yo llevo 1 año en la isla. Vengo de la península, donde llevaba 20 años trabajando en un centro hospitalario privado. Y antes de eso yo me había formado como comadrona en el Reino Unido. La verdad es que considero una suerte haberme formado allí porque antes de hacer prácticas como comadrona en el hospital, las hice en la comunidad, en el parto en casa. Entonces ya como bebé comadrona, yo mamé el parto natural, si queréis, ¿verdad? Luego sí, claro, como comadrona también quiero estar en el hospital, la verdad, y también quiero saber cómo enfrentarme a las situaciones problemáticas. Pero tengo que reconocer que en mi ADN de comadrona está el parto natural. Y después de 20 años de trabajar en un hospital, la suerte también es que el hospital era un hospital privado en el que tenía bastante libertad de movimientos y conseguí que nos permitiesen hacer partos naturales hospitalarios. No todas las mujeres que quieren un parto natural quieren parir en casa. También las hay que quieren parir en el hospital, pero sin un parto medicalizado. Bueno, pues tuve la posibilidad de instaurarlo allí. Pero ya, ahora os hablaba de cuando yo era bebé comadrona, ahora ya soy anciana comadrona. Y entonces en mi ancianidad pensé, quiero otra cosa, me vine a la isla. Y bueno, pues tengo la suerte de tener mi propio centro y poder hacer lo que yo quiero y aquí estoy para lo que os haga falta, ¿eh? Feliz de ayudar a las mamás que quieren acercarse, encantada de hacer partos en casa, encantada de acompañaros si vais al hospital, encantada de ayudaros en las clases preparto, en los talleres de masaje infantil que ofrezco. Bueno, ahí estoy, las puertas están abiertas, eso es lo que yo quería en mi vida y lo tengo en esta isla que me lo ha ofrecido y estoy encantada de estar aquí. Gracias a mis compis que desde que llegué han estado a mi lado, las comadronas del hospital. Gracias. No, tú también tienes experiencia y has asistido a partos, ¿no? Bueno, sí, los partos me eligieron a mí, no los elegí yo a ellos. Pero bueno, en este caso yo prefiero, más que hablar de mí, prefiero aprovechar esta oportunidad para desarrollar la importancia del nacimiento y la crianza de forma creativa. Pienso que el acto creativo es un acto que nos ofrece múltiples posibilidades. Nos da la posibilidad de ser artistas y en este caso rendir un homenaje a la mujer y al niño, que son los verdaderos artistas. Nosotros tenemos el honor de acompañarlos, tenemos el honor de servirles en la medida que ellos quieran. Entonces, dentro de las múltiples posibilidades, mi ánimo es el respeto a todas ellas. Entonces, la palabra sería el permiso de la madre para que pueda crear
y que pueda desarrollar lo bonito que lleva dentro. Nada más. Partimos de las, pues las diferentes exposiciones que han hecho y se ha puesto encima de la mesa el cómo se quiere parir. Elena, ¿hay suficiente información? ¿Se le da suficiente información a las madres a la hora de parir? ¿Se le dice, bueno, pues puedes hacerlo de esta manera, puedes hacerlo de esta otra? Mira, Charo, hace muy poco, cuando María José me comentó la posibilidad de estar aquí, leí una frase que me pareció que reflejaba un poco la situación que hay. Es que decía algo así, estaba en inglés, lo diré en castellano, que si no conozco las opciones que tengo, no tengo ninguna. Realmente es así, cuando una mujer no sabe las posibilidades que tiene, no solo las posibilidades, sino qué puede ocurrir a raíz de cada una de ellas, cuándo puedo elegir una, puedo elegir todas, estaría más recomendada una, pues estamos en una situación en la que realmente pues es como si no tuviera ninguna, ¿no? Creo que aquí hay una gran desinformación por parte de las mujeres y por parte de los profesionales que informamos. Creo que debemos estar muy formados y muy informados para ser capaces de transmitir la realidad del parto y además ser capaces de no condicionar a la mujer en su elección, que es lo que me parece más complicado. Nosotros como profesionales que a lo mejor hemos trabajado en el ámbito hospitalario, hemos visto a veces el lado más oscuro o el lado no tan positivo que puede ocurrir, porque es una realidad, y muchas veces eso nos condiciona a la hora de informar a una mujer, que podría perfectamente parir a la mujer en otro lugar, ¿no? Entonces me parece eso, que hay una desinformación por parte de las mujeres y en ocasiones también una falta de prudencia a la hora de dar información por parte de los profesionales y sobre todo eso, lo que me parece más complicado, como decía, el no condicionar, ¿no? El intentar ser muy asépticos a la hora de transmitir una información. Yo puedo estar más o menos de acuerdo con lo que una mujer opina, pero por supuesto tengo que respetar su derecho. Tú nos has dicho que, bueno, pues que has venido para ayudar. Las mujeres que se acercan a tu centro, como dice Elena, están desinformadas o ya han buscado por su cuenta. Porque, claro, nos está diciendo que los profesionales también pecan de no informar del todo. ¿Qué puede hacer uno? No, la verdad es que las mujeres que se han acercado a mi centro ya venían con una idea muy clara de lo que querían, es verdad. Pero aún así siempre hace falta información. Yo creo que la información es base. Y una de las labores de la matrona es informar y educar, y ahí estamos. Pero sí es verdad que lo que yo ofrezco, o sea, quien viene al centro no viene buscando... Y no estoy criticando lo que voy a decir ahora, no estoy criticando, pero no viene a mi centro pidiendo un parto con epidural, una inducción de parto a las 38 semanas, ¿verdad? No, claro, insisto, no estoy criticando eso, pero no es la mujer que viene a mi centro, viene buscando otra cosa, evidentemente. Un parto no medicalizado, un parto fuera del hospital. Incluso ha habido casos en los que yo he pensado que esta mujer tenía que ir al hospital y no ha querido, que también es el caso. Pero sí, normalmente la gente que aparece por Calliralli viene con las ideas bastante claras, o sea, muy claras. Ya sabe lo que quiere y por eso viene aquí. Isabel, tú, por tu experiencia, ¿tú te encontraste informada? ¿Cómo lo viviste? Yo fui puramente instintiva. Yo por instinto rechazaba ciertas prácticas que en ese momento se utilizaban en los hospitales. No encontré apoyo profesional en ese seguimiento porque yo hice un buen seguimiento de mi embarazo. Yo tenía 24 años cuando parí a mi primera hija. Este año ella cumple 30 años ya. O sea, hace 30 años el parto era muy diferente ahora. Los profesionales eran muy diferentes ahora. Entonces, yo no quería someterme a esos protocolos que tenían y demás. Entonces, yo por mi cuenta me informé, pero era lo suficientemente rebelde, en realidad en general, como para no querer ir a un hospital a dar a luz. Entonces, decidí dar a luz donde yo vivía. Y a día de hoy, mis hijas me lo agradecen, bueno, muchísimo, ambas dos, porque ambas nacieron en la casa, ¿no? Y lo que yo observo, por mi experiencia, porque muchas veces cuando surge el tema, tampoco voy por ahí diciendo que soy doula, porque yo no me dedico profesionalmente a esto. A mí me pasa como los partos nos eligieron a nosotros, porque estábamos en un ámbito y en una comunidad que esas cosas sucedían así, ¿no?
Entonces, lo que yo observo cuando alguien que desconoce el tema, porque las personas que lo tienen claro, como yo lo tenía o como muchas lo han tenido, que han recurrido a nosotros, pues ya saben, ¿no?, del tema, pero hay muchas mujeres que no saben nada y que lo único que conocen es el profesional, el seguimiento y demás. Entonces ellas desconocen absolutamente todo y tienen mucho miedo porque no podemos olvidar el condicionamiento sociocultural que existe alrededor del parto y alrededor de cómo hay que parir y quién te tiene que estar ayudando y cómo tienes que hacer todo el seguimiento y demás. Entonces, muchas mujeres han tenido muy buenas experiencias, otras muy malas experiencias, pero desconocen, entonces dudan y bueno, su elección es la que les da su vida también, ¿no? Pero vamos, que sí percibo ese desconocimiento de lo que es una doula, por ejemplo, y ese miedo a un parto diferente que sea fuera del ámbito hospitalario, que es lo normalizado generalmente, ¿no? Todos los que hemos seguido otra línea, todavía a día de hoy aquí en La Palma, somos un poco mirados un poco como unos bichitos raros. Es lo que yo percibo. Influye mucho, doctor, a la hora de decidir cómo se nace, cuando nuestras madres deciden cómo nacemos nosotros. ¿Eso tiene influencia posterior en la vida del ser humano? El momento del nacimiento y los primeros meses de vida o incluso años marcan el resto de la vida. Según las informaciones, cada vez se da mayor importancia a la vivencia, no solamente del nacimiento, del embarazo, nacimiento y las primeras etapas de la vida. Entonces, esa decisión de cómo queremos que nacer a nuestros hijos, parir a nuestros hijos, son extremadamente importantes y desconocidos completamente, ¿no? Sin duda. Yo creo que es súper importante el momento del nacimiento, creo que es súper importante, creo que es importante cómo educamos a nuestros hijos y que la mujer pueda elegir me parece vital. ¿Ibas a decir? Quería comentar lo que decía un poco Isabel. Es cierto que ha cambiado esto en los últimos años, ya no me remonto a los 30 años. Supongo que quien ha leído un poquito, y supongo que si habéis estado embarazadas, si habéis parido hace poco, habréis leído no un poquito, sino mucho, en relación al parto. En el año 2010 el Ministerio sacó la nueva estrategia de atención al parto normal y eso era un derecho que teníamos las mujeres. Volvemos a lo mismo, ¿no? Porque el parto hasta muy poquitos años antes de ese año 2010 estaba tan intervenido en los hospitales. Esto ha supuesto una revolución en la forma de trabajar, no solo en el ambiente extrahospitalario, sino en el ambiente hospitalario, ¿no? Todas esas intervenciones, todas esas medidas que antes se hacían de forma rutinaria, son muy pocos los sitios donde se siguen practicando, al menos de forma rutinaria. Nada que ver, no sé si alguna ha parido aquí en el Hospital de La Palma, nada que ver con las técnicas que afortunadamente están implantadas en la mayoría de los hospitales que son de baja intervención, quiere decir que no se realiza ninguna intervención si el parto evoluciona dentro de la normalidad, ¿no? Por supuesto estamos hablando de un ambiente hospitalario en el que cuando algo se complica, cuando algo no va bien, pues tenemos la seguridad de estar en un hospital. Pero las mujeres que van a parir a este hospital, supongo que estarás de acuerdo conmigo, Isabel, no tienen absolutamente nada que ver con las mujeres que parían hace 30 años en otros hospitales, ¿no? Ahora se ha evolucionado mucho más. Afortunadamente. O sea, nosotros tenemos un hospital, hablo en concreto de este hospital, en el que el acompañamiento de la pareja es algo básico. Si a mi madre le llegan a decir que podía pasar mi padre, bueno, yo creo que no se lo cree, que 40 años después iba a estar acompañada en el parto, ¿no? Todo el ambiente gira en torno a la intimidad, la mujer está acompañada por la persona que decida y están en su sala, obviamente ellos solos, juntos, están en todo momento acompañados por el niño, tienen un montón de medidas físicas para aliviar las molestias, para aliviar el dolor que puede ocasionar el parto, y no hablo de medidas farmacológicas que, por supuesto, como en cualquier hospital, están disponibles. Hay duchas, hay agua caliente, hay pelotas, hay sillas de parto, se permite parir en la posición que la mujer elija. Quiero decir, todo esto hace, ya no 30, hace 10 años era un imposible. Entonces, todo ha cambiado mucho. Creo, como decía antes María José, que las mujeres que acuden a sus centros, como las mujeres que vienen a verme al centro de salud, tienen claro lo que quieren, que no significa, y en eso a lo mejor no estoy de acuerdo contigo, que estén informadas. Yo puedo tener muy claro que quiero parir en mi casa, pero tengo que también asumir la responsabilidad, y aquí a lo mejor me meto un poquito en el tema del empoderamiento, asumir la responsabilidad de las decisiones que tomo. Tengo que saber si a lo mejor la mejor opción para mí en este momento es parir en casa o no.
Sí, pero es que estoy absolutamente de acuerdo contigo, Elena, en eso, sí. Y también quería comentar lo que estabas comentando acerca del Hospital de La Palma. Yo no conozco demasiado el hospital, pero os tengo que decir que la impresión que me dio nada más llegar y lo poco que me contaban las mujeres fue una diferencia con mi experiencia en la península abismal, porque claro, tampoco puedo hablar de la península como una, ¿verdad? Hay 50.000 sitios. Mi experiencia dentro del Sistema Nacional de Salud en la península, comparado con lo que vosotras hacéis aquí, no tiene nombre, de verdad, que el intervencionismo médico en la península, insisto, dentro del margen que yo conozco, es 100.000 veces mayor que aquí. O sea que esa es una de las cosas con las que yo me quedé encantada al llegar. Sé que si una mujer que yo estoy asistiendo tiene que ir al hospital, no va a entrar de repente en el protocolo. Bueno, no, o sea que eso es maravilloso. La otra cosa que me maravilló al llegar a la isla es el tiempo que dais de mamar las palmeras. Es que dais de mamar años. En la península yo tenía problemas para que las mujeres estuvieran 4 meses dando de mamar. A las 3 semanas ya, bueno, quizás una ayudita. O sea, hay cosas, desde luego, en esta isla que me han maravillado, me parecen fabulosas. Y insisto, estoy de acuerdo contigo en lo que dices, que venga una mujer sabiendo lo que quiere, no significa que esté informada, es verdad. Pero ahí está mi labor de añadir la información que falta. ¿Se puede tomar una decisión y a mitad de camino cambiar? Claro, claro. Se debe tener siempre presente la opción de que no se pueden tomar decisiones para un parto. Que el parto es un ser vivo, el parto es él y nosotros lo vivimos. Entonces puede que hayamos planeado un parto maravilloso en casa o un parto en el hospital y después parimos en el coche, o tengamos que ir al hospital porque en casa no sale como queríamos. O sea, yo lo que recomiendo es sí, soñar, desear y querer y planificar tu parto, por supuesto, tener todo claro y tal, pero siempre con la opción a que el parto puede cambiar en cualquier momento. Entonces, vivirlo con la naturalidad de cómo se da por él mismo, ¿no? Bueno, aquí entra un tema muy conflictivo, porque voy a intentar explicarlo lo más posible. Las comadronas que están aquí seguramente lo saben, pero algunas personas a lo mejor no lo conocen. El tema es el siguiente. La persona, por supuestísimo, yo estoy a favor y creo que lo mejor que puedo hacer es que el empoderamiento de la mujer para elegir el entorno, todo esto. Pero ocurre una cosa que sí me gustaría poner de manifiesto. La mujer, cuando empieza el periodo final del parto, entra a trabajar una parte del cerebro que no es precisamente la frontal, la que es capaz de tomar decisiones. En ese momento, en la última fase del parto, es incluso conveniente que la mujer no esté trabajando con la parte frontal, esté trabajando con la parte más animal, que está situada más en el bulbo raquídeo, en una parte del cerebro más antigua y más, como decía antes, se corresponde más con la animalidad, que es la que realmente sabe dar a luz. De todas formas, después me gustaría también la opinión de los comadrones para a ver si están de acuerdo conmigo. Es un tema de que al final del parto, la mujer puede decir o verbalizar cosas que realmente no son las que ella realmente quiere. Es decir, sí, es importante saberlo. Entonces, yo intento al máximo siempre respetar la voluntad de la mujer, pero justamente en ese momento es una contradicción para mí, porque yo estoy trabajando con mi parte frontal. Entonces, bueno, lo que intento siempre es quitarme en medio y que la vida decida. Vale, pero de todas formas me interesa la opinión de los profesionales. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. E incluso no hace falta que sea un parto en casa completamente natural. Una mujer que me ha dicho a mí, no quiero la epidural, vale, llega a la última fase del parto, como tú dices, y me está chillando, ponme la epidural, pínchame la espalda, vale. Y entonces, claro, ese conflicto que dice no, muy bien dicho, es, bueno, yo tengo que hacer lo que me está pidiendo esta mujer, pero también sé lo que me dijo que quería, vale. Entonces, habiendo visto casos y habiendo estado en situaciones diferentes, al final, cuando no haces caso a ese
a eso que surge más del dolor que de la voluntad, luego la mujer te dice gracias. Menos mal que no me dejaste porque no quería, pero sé que lo pedía, pero no quería, de verdad no quería. Pero claro, cuando sabes que no quiere y sí quiere. Es es una situación muy conflictiva. Dice no bien, yo me aparto, ¿vale? Sí. Pero no sé, yo no sé si sé apartarme. Yo no sé. Es complicado saber qué quiere una mujer que está de parto. A ver, pero también es verdad, yo muchas veces en la educación maternal, una de las sesiones que damos, los temas que abordamos son los métodos de alivio del dolor de parto, ¿no? Cuando acabamos de ver esa sesión, yo creo que salen más confundidas de la sesión de lo que entraron, porque claro, cuando se abre un abanico de posibilidades volvemos a lo mismo. Yo tenía muy claro que no quiero determinadas cosas, pero cuando me informan de todas, digo, pues a lo mejor esta me gusta más o a lo mejor me gusta más la otra, ¿no? No se puede decidir a priori. Uno puede tener muy claro eso, yo quiero parir en mi casa o yo quiero parir en el hospital, y las dos versiones, quiero parir en el hospital, yo he conocido mujeres que quieren parir en el hospital y no quieren ser conscientes de su parto, no quieren notar una pizca de dolor, y todo es respetable, porque cada uno quiere tener la vivencia que quiere tener y hay que respetarla. Pero de repente cambian, porque de repente resulta que sí, van al hospital, pero el parto se desarrolla de una forma súper normal, súper rápida, el dolor, pues sí, pues le molesta, pero tampoco es esa sensación tan horrible que habían imaginado y paren sentadas y sin epidural, ¿no? A lo mejor en el último momento la mujer te dice, ay, pues yo es que quería ponérmela. Va, mujer, con lo bien que está todo y lo bien que está yendo te la vas a poner. Vamos a ver, yo creo que se puede cambiar de opinión, se puede decir una cosa y luego hacer otra, y la matrona debe respetar eso, pero siempre vuelvo a lo mismo, dentro de unas medidas de seguridad. O sea, yo no voy a cuestionar algo que suponga un riesgo. Puedo cuestionar que la mujer me diga, quiero la epidural, y que vaya... Antes me ha dicho, no la quiero, venga, va, tal. Realmente yo sé que va a ser más contraproducente ponérsela que no ponérsela, pero no cuestionaría algo que pueda implicar algún riesgo. Esto creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero el cambiar de opinión, 100 veces, claro, es normal porque no sabemos. El parto no se sabe cómo se va a resolver hasta que termina y esto siempre es así, ¿no? Entonces, mi idea es que cuando vayan al hospital, que es donde cabe la opción epidural, porque si no es en el hospital obviamente no cabe, que no vayan con una idea concreta. Vamos a ver cómo se desarrolla, vamos a ver cuánto dura, no sabemos si van a ser poquitas horas o van a ser muchas, si va a ir muy rápido, no sabemos, ya veremos, ¿no? Ese empoderamiento que estamos diciendo de la mujer a la hora de decidir, ¿me oís bien, no? Sí. A la hora de decidir qué es lo que se quiere hacer, ¿cómo veis vosotros o cómo habéis vivido que influye la pareja, el entorno, la familia, la madre, la abuela, la tía? Te digo, yo estoy animada. A ver, a mí en cuanto al empoderamiento de la mujer me gustaría señalar 3 cositas muy básicas. Creo que, como os decía antes, todo este entorno del nacimiento, el parto y la crianza ha dado un giro radical, pero no solo en este entorno, sino que toda la sanidad en general está dando un cambio radical. De hecho, las últimas políticas de sanidad a nivel mundial hablan del empoderamiento del paciente, entendiendo paciente, que a mí es una palabra que no me gusta nada, entendiendo paciente como cualquier usuario del servicio sanitario que somos todos, porque en algún momento en nuestra vida, por suerte o por desgracia, vamos a acudir a un servicio sanitario. Entonces el empoderamiento creo que debe hacerse a 3 niveles. Se debe, por supuesto, empoderar a la mujer, debe ser la que decida, teniendo toda la información al alcance, tiene que ser capaz de tomar unas decisiones con las responsabilidades que esas decisiones implican en todos los aspectos sanitarios de su vida, no solo hablando del parto. Creo que también requiere un cambio radical en el sistema sanitario que tenemos. Hay que flexibilizar. Isabel hablaba antes de los protocolos, es cierto que deben existir, pero también hay protocolos en los que se puede flexibilizar, ¿no? Os decía antes, a mi madre le hubiera sorprendido que pudiera entrar mi padre al parto, y eso es algo que ha cambiado. Igual que ha entrado el padre al parto, pues a lo mejor dentro de 15 días puede entrar el hermano mayor al parto, ¿no? Tampoco tenemos por qué ser tan estrictos en los sistemas sanitarios, y esto es un hecho, es una realidad y está ocurriendo, ¿no? Y por otro lado, los profesionales. Tenemos muy asumido un rol, tanto los profesionales como los pacientes o usuarios, y es un rol, yo digo qué haces y el paciente hace, ¿no? Y en ese rol muchos nos encontramos muy cómodos o no. Y hablo tanto por un lado como por otro, porque muchas mujeres se encuentran muy cómodas cuando acuden a la consulta y tú le dices lo que tiene que hacer, porque no tiene que decidir, y eso a veces es cómodo, ¿vale? Entonces creo que implica un giro en todos estos aspectos, tanto el sistema como los profesionales como las personas. Y es obviamente un derecho de las mujeres, insisto, del usuario del sistema sanitario en general. Yo creo que se debe, desde los profesionales y desde la sanidad, aprender a respetar también a las decisiones del usuario.
y sobre todo a las mujeres embarazadas que van a dar a luz. Bueno, sobre todo no a todo el mundo, como lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero con las mujeres, no sé, es como que se extralimitan un poquito más, ¿no? Siempre se intenta presionar, creo, por lo menos a mí me pasó así, hablo por mi experiencia, ¿no? Siempre te intentan presionar de que cómo vas a hacer eso así, tú estás loca, eso no corres riesgos, vas a correr, en fin, y tú tienes una sabiduría interior que te está clamando por ser. Entonces, estás un poco ahí que escucho, ¿no? Eso ya depende de cada persona, ¿no? Lo segura que está de sí misma y de su creencia y de su instinto o no. Y decías tú, ¿cómo viven el tema de la influencia de la pareja y tal? Bueno, pues de mil y millones de maneras. Cada persona es un mundo, cada parto es un mundo, cada acompañante es un mundo y cada mujer es un mundo. Entonces hay muchísimas maneras de cómo influye la pareja, pues depende cómo sea su relación, cómo sea su personalidad, cómo sea el momento, cómo sea el entorno, en fin, todo puede influir, ¿no? ¿No querías hablar? Sí, a mí me gustaría un poco señalar el hecho de que de la misma forma que los partos han cambiado, también estamos cambiando a nivel profesional la práctica médica. Antes la práctica médica era una práctica bastante paternalista, en la cual el médico dictaba y la persona que acudía a curarse pues tenía que aceptar lo que el médico dictaba, y si no incluso podía haber como un cierto rechazo del médico a la persona, como le preguntaba, bueno, y si usted no hace lo que yo le digo, ¿por qué viene a mí, no? Sí. Vale, entonces, en principio a mí me gustaría decir un par de cosas. La primera, lo más importante es que el embarazo, el parto y la crianza, en principio, no son patologías. Entonces, eso nos cuesta un poco meternos al médico en general, meternos en la cabeza, porque se tratan en los hospitales, se tratan en los centros de salud. Entonces, si no hay complicaciones, no son patologías. Entonces, es un dato más a favor de que por qué en este caso la mujer tiene más derecho a elegir. Pero también por el otro lado, por supuesto, cualquier persona que acuda a un médico y el médico no respeta el poder que la persona tiene de elegir, pues tendría que coger también poder y coger otro camino. En mi práctica, una cosa que he visto es que la persona oculta al médico información porque piensa que el médico no acepta esa información. Entonces la cosa se complica enormemente. Se complica enormemente porque si el médico ha dado un tratamiento y la persona no lo sigue y después acude a la revisión y aparenta haber seguido el tratamiento para no disgustar al médico, la cosa se complica enormemente. Entonces, bueno, en este caso, afortunadamente, con el embarazo y con la crianza cada vez es más fácil hacerlo, porque partimos de eso, de que en principio no son enfermedades. Estamos hablando Sí. de cuando te encontrabas en un entorno que no estaba de acuerdo con la mujer ahora. Sí, pero mira, si me permites, voy a ir a otra cosa. Voy a retomar una palabra que ha usado Elena, que es flexibilidad, pero voy a hacer un alegato a las mujeres. Porque al final al principio me encontré con una falta de flexibilidad en las propias mujeres, y yo de lo que estoy contenta ahora en mi vida profesional es de la posibilidad de que tengamos todo el abanico de ofertas para ellas. Pero no somos nosotros ya, porque estamos aquí precisamente porque ofrecemos de todo. Pero yo me he encontrado, por ejemplo, la mujer que quiere un parto sin dolor, quiere la epidural desde el principio. Yo trabajaba en la península y me llamaba una enfermera del hospital, yo estaba localizada. Llama a una mami que llamemos al anestesista. A lo mejor no estaba ni de parto, pero ella pedía al anestesista. Bueno, esta mujer quiere la epidural de entrada para ir en el hospital con su médico, sin dolor y lo más rápido posible, ¿vale? Y luego tengo en el otro lado las mamás que quieren parir en la casa.
Da igual las horas que dure, quieren sentirlo todo bien. Pero ¿sabéis qué pasa? La mamá que quiere el parto en casa me dice, ¿cómo puede nadie querer la epidural? ¿Cómo puede nadie querer que la asista un médico? ¿Cómo puede nadie querer parir en el hospital? Y la mamá que quiere parir en el hospital me dice, pero las que quieren parir en casa están locas. Teniendo la epidural, ¿por qué se quieren? ¿Por qué no? ¿Sabes? Claro. Bueno, pues empecemos ahí. Pues lo bueno es que podemos ofrecerlo todo. Dentro de los márgenes de seguridad, que ahí estoy contigo al 100%, Elena, solo faltaría, pero que podemos ofrecerlo todo, pues respetémonos entre nosotras, no seamos nosotras, mujeres, parteras, vosotras, las primeras que os pongáis así, las que quieren parir en el hospital contra las que quieren parir en casa, no, pues cada una quiere lo que quiere, y la suerte es que vivimos en una sociedad en que se ofrece todo. Pues bienvenidas seáis, todas, vosotras y las otras, ¿sabéis? Eso quería decir. Condición humana. Que siempre pensamos que lo nuestro es lo mejor y lo de los demás no. Bueno, ya hemos parido, ya tenemos bebé entre los brazos, ahora viene la crianza, segunda parte. ¿Tenemos información sobre ello? A ver, a lo que... solo para terminar, y a raíz de lo que decía, perdóname, Charo, y ahora voy con la crianza, que si no me voy de tema. A lo que decía María José, es que es verdad que parece que en esto o hay blancos blancos o hay negros negros, ¿no? Pensar que siempre, como en todo, hay una gama infinita de grises, ¿no? Que dentro de unas medidas de seguridad, porque aunque estoy con Isabel y estoy con Nono en que no es una enfermedad, no hay que olvidar que un parto, insisto, no se sabe cómo se va a resolver hasta que se resuelve. No está exento de riesgos y eso es una realidad, ¿vale? Entonces, es verdad que para una mujer que solo se plantea parir en el hospital, parir en casa puede ser un disparate. Para mí, obviamente, no lo es en según qué condiciones, ¿no? En según qué condiciones. Solo eso, que hay una gama infinita de grises. Y una cosita que yo quiero añadir, o sea, yo pienso, sinceramente, que lo que la mujer elija, sea ir al hospital, sea querer un parto con la epidural, sin dolor, sin sentir, es lo mejor para ese parto. Absolutamente, o sea, cada mujer tiene el derecho. Desde que hemos empezado el debate estamos hablando de la libertad y el derecho de elegir, y eso es básico. O sea, si tú como mujer decides ir al hospital, para mí eres tan respetable como cualquier otro. O sea, el hecho de que yo lo haya vivido de una manera no implica que yo no pueda comprender, y voy más allá y te digo, creo que eso que ella elige es lo mejor para esas dos personitas, tanto para el bebé como para esa madre, es su mejor experiencia de vida, porque es su aprendizaje, es su lección de vida. Que eso que quede también bien claro, ¿no? Porque cada uno, igual que quiero que me respeten a mí, absolutamente respeto a los demás. Claro, claro. Bueno, iba a decir, es que esto es el empoderamiento. Claro. El poder tomar la decisión, sea la que sea. Claro. En cuanto a lo que comentaba Charo de la crianza, pues yo creo que como hablábamos antes, hay un abanico infinito de posibilidades, ¿no? Hay unas pautas que parecía que estaban establecidas y que así era como había que hacer las cosas, al menos cuando nosotros éramos más pequeños, tantas revisiones, tal edad se introducía los alimentos, a tal edad se hacía tal, a cual vacuna, tal no sé qué, y estaba todo como muy establecido, ¿no? Esto cada día se nos viene, cambia, de repente resulta que se introducen los alimentos de otra manera, resulta que la lactancia se fomenta hasta los 3 años, cuando hace un tiempo parecía que lo mejor era leche de fórmula, pues todo esto cambia, ¿no? Y creo que hay un abanico increíble de posibilidades. Creo que las madres, además, en este aspecto tienen muchísimo que aportar a los profesionales sanitarios. O sea, a mí me encantaría, y me voy un poquito atrás, que en las clases de educación maternal y hablando de jornadas creativas, se me propusieran los temas. Eso me encantaría, que no tuviera que pensar yo qué le puede interesar a esta mujer, ¿no? Porque yo a lo mejor acierto, pero a lo mejor no. Entonces me encantaría que alguien me dijera, ¿por qué no hablamos en la siguiente sesión de la crianza? Y preparárnoslo, ¿no? Y hablar de eso. Entonces creo que con el bebé puede ocurrir lo mismo, se puede consultar con los profesionales, se puede decir al pediatra, ¿por qué no me cuentas esto? ¿Por qué no me hablas de esto? ¿No? Hay muchísimas posibilidades por descubrir y muchísimos protocolos que cambiar, estoy segura, ¿no? Con las aportaciones de todos. No, en esto también, como dice Elena, ha cambiado muchísimo, ¿no? Sí, efectivamente. Desde que yo acabé de estudiar hasta ahora, vamos cambiando. Mi aportación, si pudiera decir algo al respecto, es que a mí acuden las personas que quieren que sus hijos sean tratados con la menor medicación posible.
Y yo sí que observo un cambio entre los niños que son con más medicación química y los niños que se les permite que su sistema inmunitario se vaya desarrollando de forma natural y no ver tanto la enfermedad como a un enemigo, sino como un aliado que hace que el niño vaya creciendo. Pero poco más puedo decir, que la medicina, por supuesto, va cambiando y también eso nos da una humildad en el sentido de que lo que hace 30 años era cierto, hoy ya está descartado y es posible que dentro de 10 vuelva a cambiar. Entonces, mi postura es súper humilde, me pongo al lado de la madre cuando me pide asesoramiento, pero en ningún momento le puedo dar ninguna certeza. Nuestra ciencia médica es una ciencia muy joven, entonces, pues, humildad, humildad y humildad. Humildad, que hay muchos facultativos, ¿no?, que se creen el ministro de Sanidad, pero bueno, lo dejamos así. María José. Bueno, sí, no sé si por crianza entendemos la lactancia, no solamente los cuidados del bebé, ¿verdad? Sí, ya os he dicho antes que estoy absoluta y gratamente, bueno, estoy impactada de ver lo bien que se da de mamar en esta isla, de verdad, comparado con lo que venía viendo en la península, es que es una maravilla. Aún así es verdad que sigo viendo que hay leyendas urbanas y mitos que se van repitiendo. Pero bueno, no pasa nada. Si al final, donde se repiten estos mitos, allí donde yo vivía en la península, la gente da de mamar 2 meses y aquí que se repiten, dan de mamar 4 años, pues bienvenidos sean los mitos. El problema no lo tienen los mitos, lo tiene la gente que quiere dar de mamar o que no quiere. Y yo solo voy a estar ahí a vuestro lado, pero escondidita, porque ya lo hacéis muy bien. Hombre, por crianza podríamos estar hablando de toda la vida, ¿no? Porque hasta nosotros podemos seguir siendo criados, pero serían los primeros que, por cierto, como estaba diciendo Elena, podíamos proponer para más adelante alguna otra jornada que hable de otras cosas y en este sentido, pues, Nono, por ejemplo, de las vacunas, ¿no?, que podemos dejar aquí sobre la mesa un tema, ¿no? que también entra dentro de la crianza. La experiencia tuya, también cómo la has vivido, porque es lo que decimos de hace, como está diciendo Elena, de hace 30 años, yo tengo hijos de 30 y pico años y tengo hijos de 15 años, ¿no? Y entonces es un mundo. Cuando nació la primera te colocaban el biberón dentro del capazo y el último mamó pues 2 años hasta que él quiso, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú también? Que también tienes... Bueno, pues yo lo he vivido como todo lo demás, por mi puro instinto. Entonces he dado de mamar, a la primera le di 1 año y pico, cuando yo consideré que ya le estaban saliendo los dientes y ya me hacía daño en aquel entonces, mi pensamiento era que ya no tenía sentido porque era otra información de la que disponía. Ahora veo que dan de mamar mucho más tiempo y están encantadas y no sufren daños colaterales. Entonces, bueno, yo di todo lo que pude y a la segunda, por circunstancias de la vida, mi estado emocional no me permitió dar tanto tiempo, pero bueno, eso te lo va diciendo también tus circunstancias, ¿no? A veces. Bueno, nos quedan 10 minutos, yo os voy a dejar 2, os quedarían 2 a cada uno antes de sacar las conclusiones para que vosotras saquéis vuestras propias conclusiones. Después vamos a ver la película y luego seguimos con el debate. Yo os pediría a los participantes que os quedaseis aquí para luego poder, si es posible, no es posible. No es posible, bueno, pues a quien sea posible para después seguir el debate y que las personas que están aquí luego os puedan hacer preguntas directamente. Pues llegamos a las conclusiones. Ya que te vas a ir, te vamos a dejar para la última. María José. Bueno, yo voy a ser muy breve. Simplemente, dentro de unos márgenes de seguridad, que insisto en que en eso estaré siempre de acuerdo con Elena, siempre. Viva la libertad. Mi conclusión es gracias a las madres, a los hijos que permiten a los profesionales crecer a su lado.
Tienen. ¿Sabes? Yo en esa línea lo mismo. Muchas gracias por el regalo que me habéis hecho muchas de vosotras, por permitirme acompañaros en esa experiencia maravillosa. Y fuerza para seguir vuestro propio guía interior, en todos los sentidos de la vida y en este más. Y fuerza para vivir nuestra femineidad y nuestra sabiduría interior, en este y en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Para ser mujeres de verdad, desde dentro hacia afuera. Pues yo, de acuerdo con lo que están diciendo mis compañeros, pero sí insistir en la importancia de tener una información adecuada. Es vital para tomar cualquier decisión, aparte de escuchar mi instinto, escuchar mi cuerpo y tener unas ideas más o menos claras, documentarme mucho, porque la información muchas veces es seguridad, y que bueno, que las matronas estamos aquí para acompañar, igual que el resto de profesionales, para acompañar en lo que haga falta, tanto desde la prevención y desde el fomento de actividades saludables, como en caso que así lo decidáis, asistir o acompañar en vuestro parto en el hospital, ¿no? Y que un placer estar aquí con vosotros, aunque siento mucho que me tenga que ir, pero un sábado complicado. Bueno, pues a las conclusiones es que hemos llegado es que se necesita toda la información, que parece que desde las instancias oficiales, como puede ser el Servicio Canario de Salud, se está trabajando bien, aunque, como nos ha dicho Elena, todavía pues se necesitan hacer muchísimos cambios. Parece que se está trabajando en ello. Quedarnos también con las palabras que ha dicho Nono. Lo que hace 30 años, eso iba a misa, como se suele decir, hoy ya no tiene sentido ninguno, que las cosas cambian, por lo que volvemos a reiterar que se necesita seguir buscando esa información. La práctica médica está cambiando constantemente. Y bueno, pues el llevarnos por la experiencia, que cada una tome sus decisiones. María José, pues bueno, pues lo que ha dicho, que ahí está, que se puede cambiar a mitad de camino, que se debe de respetar la decisión de los demás, y con las palabras de Isabel lo que nos quedamos es que lo que decidamos siempre es lo mejor que podemos haber decidido. O sea, que no tengamos, una vez que lo hemos decidido, podemos cambiar, pero que no tengamos nunca dudas, pase lo que pase, que siempre hemos hecho lo mejor. Y lo mejor que podemos hacer ahora es seguir con esta jornada y ver la película Loba, de Catherine Bechard. No os vayáis, que luego seguimos y tenéis vosotros la palabra. Y han dejado dos preguntas encima de la mesa. Una pregunta era para Isabel, que me decía la matrona hospitalaria, que quién te había atendido en tu parto en casa. Mi parto en casa me atendió Nono, que recién salía de su carrera, había terminado la carrera de medicina y salía de hacer las prácticas en ginecología. Claro. Y una amiga que había tenido 2 hijos ya y había estudiado un poquito de puericultura. Y ella fue la que me atendió principalmente. No estaba allí sentado mirando el reloj de vez en cuando y así en un segundo plano. Y el principal atendimiento lo recibí de esta vecina, una vecina que vivía muy cerca de mi casa, que ella fue la que me masajeó, me puso aceite, me puso pañitos calientes, me ayudó a ir a pasear y me colocó la cama, me colocó la ropa, me cogió la niña cuando nació, en fin, todo lo de alrededor del parto y de la preparación de las cosas, toda la materia se encargó ella. Y yo solo me dediqué a disfrutar el proceso. Y quiero decir una cosa, porque es que para mí, claro, ha sido una de las experiencias más fuertes de mi vida y más enriquecedoras, ¿no? Y fue un trance muy grande. Me identifico mucho con lo que hemos visto en la película y tal. Y yo recuerdo estar en tal estado de trance y estaba pariendo en un sitio que en la cueva, en una cueva, en Praga, cuando vivíamos allí hace 30 años, y yo veía la savia de las plantas circular por los árboles y por las
planta. Estaba en un estado alterado de conciencia, gracias a cómo estaba viviendo mi proceso. Y ellos estaban absolutamente respetándome totalmente como yo lo hacía y como lo sentía. Todo fue maravilloso. Fue un orgasmo cósmico. Siempre lo digo, siempre se lo digo a las mujeres. Prepárense para vivir el orgasmo cósmico que es el parto. Que no tiene nada que ver con el clítoris ni los orgasmos sexuales, pero sí con el sentir toda la naturaleza al servicio nuestro y fundidos con ella. La otra pregunta que me han dejado encima de la mesa es para Nono. Nono estaba contando que el embarazo y el parto no es una enfermedad, una mujer embarazada y después parto y posparto no es una enfermedad. Pero ellas ponían encima de la mesa que siendo médico, que en un momento determinado, si es fisiológico, pasa a ser una patología, puesto primero, me ponían también encima de la mesa, que la edad de las mujeres a la hora de concebir ha aumentado muchísimo, con lo que ya hay alguna patología, porque puede haber hipertensión, puede haber azúcar, que debería ser como médico saber que en un momento determinado se tiene que controlar perfectamente eso, porque puede dejar de ser algo natural para convertirse en una patología. Bueno, yo digo una cosa evidente: el parto, el embarazo y la crianza, por definición, no son complicadas. Después, por supuesto, se pueden complicar. Entonces, yo, por supuestísimo, estoy a favor de que si hay una complicación, se busque ayuda. Y por supuestísimo, no vivo en las nubes y sé que un parto fuera del hospital entraña unos riesgos si se complica. Pero también soy consciente de que las posibilidades de complicación fuera de un hospital, las posibilidades de complicación fuera del hospital son mucho menores que en el hospital. A mí me gusta poner un ejemplo que podría ilustrar un poco lo que estoy diciendo. El ejemplo sería, todos sabemos que conducir un coche entraña un riesgo. Entonces, a alguien se le podría ocurrir que podríamos protegernos de ese riesgo, pues llevando un casco, a lo mejor, o llevando un chaleco antifuerte, o llevando determinadas cosas que nos protejan del posible peligro de tener un accidente. Pero el hecho de usar el casco o de usar esa protección, lo que puede hacer también es que aumente el riesgo de accidente, porque nuestra visibilidad va a estar disminuida, nuestros movimientos van a estar disminuidos. Entonces, así es como yo lo podría ilustrar. Recientemente, yo no lo sabía, recientemente parece ser que se han hecho estudios comparativos con muchas personas, comparando la morbilidad de los partos en casa o partos fuera del hospital con los partos hospitalarios. Y parece ser que son iguales. Entonces, eso juega a favor, pero yo soy un médico práctico, no soy un médico que estudia, ni que investiga, ni que escribe libros, ni que hace tesis, ni nada. Entonces, yo no sé hasta qué punto ese estudio, me parece que está hecho por muchísimas personas. No te puedo explicar, ni quiero saber tampoco, porque no es mi papel, pero bueno, ahí está. Hace 2010, me parece, se hizo un estudio a nivel que comparaba, hablaba con otras personas que lo sepan, y de todas formas también hay más personas que pueden decir eso. Entonces, esa es mi opinión, y lo que dije al principio es que mi papel para nada es tomar decisiones. Yo en ningún momento tomo decisiones. La mujer toma la decisión, y si un determinado cree que yo le puedo servir de ayuda, yo me presto de ayuda. ¿Alguna persona quiere hacer algún comentario? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Vamos. Primero era
no se te graba. Primero, mandar un saludo al Círculo de Mujeres allá de la Pachamama, de la guardiana sagrada sacerdotisa de la Pachamama, que me enseñan a no agarrar leña verde, no cortar leña verde, sino de árboles caídos, porque tengo que caminar más. Y también quería saludar a Don Oro, que nos apoyó cuando la caravana Galería, que estábamos viajando, y nos enseñó los sagrados de los mariposa y del fuego. Y entonces yo quería recomendarles una película que se llama Cotonía, La Semilla de la Vida, que ya quisiera que ella comentara sobre su trabajo de parto, así señor, y comentar lo que dijo la amiga cuando habló del cáncer, porque la película se llama Estados Modificados de la Conciencia durante el embarazo, el parto y el puerperio. Y entonces yo quisiera pasar mi micrófono allá para que la película, para que ella la comente y la posibilidad de que la puedan ver en algún momento. ¿Quién es la autora del trabajo? Es una película que se basa en el embarazo, el parto y el puerperio. Hola, me la otra, no, la cosa fue pues eso de con mi primer hijo, queríamos hacer un parto en casa, estábamos en la península y bueno, era muy costoso. Y yo antes de quedarme embarazada no soy una mujer con un sentimiento de maternidad así muy alto, ¿no? No iba a tener hijos en realidad. Y bueno, y entonces, bueno, como mi pareja es periodista y así, trabajamos mucho en el mundo audiovisual, pues un crowdfunding para pagar el parto en casa y a cambio documentábamos el proceso de investigación y una de las cosas que lo que para mí era más claro, yo decía que estaba llevando muy mal el embarazo y la gente de pronto se vomitaba y no tenía nada físico, era todo emocional, no era en qué lugar se estaba colocando mi mente todo lo que se estaba liberando. Entonces, bueno, pues hicimos un trabajo de investigación, así hablando con matronas, doulas y con gente que había parido, rodamos el parto. Y bueno, empecé en casa y luego se paró, no dilataba hasta 40 horas, que en realidad no es tanto. Pero en la idea social normal es mucho tiempo. Entonces, bueno, pues acabamos en el hospital y tuve la suerte de ir a Torrejón, que me trataron increíblemente bien, la verdad, porque me dejaron completamente sola. Y llegó un momento que yo decía, esto es un parto respetado, que no trabaja nadie. Y claro, eso es. Y nada, bueno, pues al final está ahí el trabajo, por si alguien lo quiere ver también está en YouTube, se llama Cotonía, la semilla de la vida, por las zonas de contorno de pasar un medio acuático al medio aéreo, ¿no? Y precisamente por lo que decían antes, hablando de que una de las cosas que llevan a las prácticas obstétricas de esta manera, lo que entendimos, era como la idea de que nadie recuerda el nacimiento, ¿no? Y sin embargo, en terapias experienciales, ya sea con sustancias o sea a través de respiración, muchas veces uno llega a ese momento de parir y se da cuenta de que hay muchas consecuencias y que mucha parte del carácter está reflejado en ese primer instante de entrada al mundo físico, ¿no? Aquí. Y bueno, entonces empezamos a investigar desde ahí. Pues, gracias. En Cotonía lo podéis ver en YouTube también. ¿Sí? En la película que hemos visto se ha hablado de las limitaciones emocionales que tiene la mujer en el momento del parto, ¿no? Y entonces yo me doy cuenta que una cosa es tener un parto natural, ¿no? Donde no hay una medicalización, y otra cosa es tener un parto en el que estás en contacto con el cuerpo, donde, o sea, ha habido una frase muy bonita, ¿no? Que has dicho,
el trabajo de la matrona es ayudar a la mujer a que entre en contacto con su cuerpo. Y yo he mirado mucho en foros, ¿no? Todas estas cosas que no tenía que haber hecho, pero me interesa la opinión de otras mujeres que han dado a luz, ¿no? Y yo veo muchas mujeres que han tenido partos naturales en sus casas, pero cuentan una historia que no está conectada con su cuerpo, sino que es una historia mental. Entonces, yo me pregunto y me gustaría saber, a ver si alguno me puede responder, ¿cómo se puede ayudar a una mujer para que conecte con su cuerpo en ese momento, ¿no? Si es realmente tan importante que me lo parece. Es que me parece una pregunta muy pertinente de lo que estamos hablando, pero realmente no sé si hay una respuesta, porque yo diría que estás hablando de algo que es tan absolutamente personal, que no sé si alguien te puede ayudar, ¿eh? O sea, claro, como una persona vive el parto, es suyo, ¿no? Y tú has dicho muy bien, no debería haber pegado tanto foros, porque al final estás viviendo el parto de otra persona. El otro día, ¿quién me contaba? Me contaba una mami el parto de su madre. Y yo le tenía que decir, no, déjalo, porque estás viviendo el parto de ella, o sea, su nacimiento, estás viviendo, es tu parto, ¿no? Bueno, entonces yo no sé si de alguna manera se puede ayudar. Creo que estás hablando de algo tan íntimo, tan personal, tan particular. Es la propia mujer la que tiene que encontrar dónde, y además ni siquiera encontrar si no se quiere o no, porque hay quien quiere mantenerse a este nivel, hay quien quiere mantenerse a un nivel más físico, más animal como venía. No sé, me parece que estás hablando de un nivel tan individual y personal, que en todo caso lo que una mujer tiene que hacer es descubrir qué es lo que quiere, con qué quiere conectar y a dónde quiere llegar con su parto. Pero no sé si a ese nivel hay ayuda más que lo que tú quieres, yo voy contigo. Creo que tengo una voz bastante potente, pero quizás aportarte mi experiencia como mujer que ha parido y también como matrona, que quizás también es una cosa que a nivel como mujer siempre se planteó mis partos respecto a mi profesión, un punto también de diferencia, ¿no? De cómo acompaño a una mujer en el parto y cómo yo me sentí y cómo esa experiencia transformó mi trabajo, ¿no? en el continuar con esa profesión que me enamora y de la que me siento afortunada, de poder compartir y estar en esos momentos tan especiales. Entonces, yo creo que como matrona, te diría que la matrona te va a acompañar y va a crear el espacio, que tú tienes la capacidad y el poder para conectar con tu cuerpo, con tu bebé y con tu experiencia. Realmente el parto es un momento de entrega absoluta. Y en ese momento de entrega, que puede ser que todas nos planteamos unas expectativas, tenemos muchas expectativas y es fantástico tener ese parto ideal y soñarlo, y luego vivirlo sería como fantástico. Y a veces es así, pero a veces no. Entonces mis expectativas no tienen que ser en cosas materiales, ¿no? Va a ser en el agua, voy a parir de pie, poderosa, voy a necesitar una eternidad, Dios santo, me han dicho que tienen que inducir el parto y esto es lo que yo no quería. Es vivirlo, es vivir la experiencia. Yo creo que si te entregas simplemente a eso, a conectar con tu respiración, con tu cuerpo, hay mujeres que lo tienen más fácil. Hay mujeres que les viene como un flash y es como una cosa que de repente les maravilla, ¿no? Con el parto, ¿no? Lo que decía del parto estático, ¿no? Con placer, que yo creo que muchas mujeres no saben que te lo vas a encontrar y de repente te sorprende. Ese momento de oxitocina que te embarga y te enamora no solo del bebé, sino de todo lo que tienes alrededor. Yo creo que disfruta, relájate y entrégate a ese momento. Y en ese momento lo ideal es que estés rodeado de eso, de con quien te sientas tranquila, con quien te sientas seguro, y lo demás va a venir. Lo demás va a venir. A mí una cosa que me ayudó mucho, aparte de la respiración, yo me había leído el manual del integral, un parto natural, nacimiento y parto gozoso.
Bueno, pues mi parto fue exactamente igual que aquel de mi primera. Aquello sí, el primero, el segundo ya no. Pero el primero sí. Y una cosa que me ayudó mucho fue que yo la semana anterior había llamado a mi madre por teléfono porque mi familia estaba fuera de la isla y tal. Y mi madre me dijo, bueno hija, pues nada, que tengas una buena hora. Todo el parto en mi cabeza estaba, bueno hija, que tengas una buena hora. O sea, para mí, el conocer, el tener el que mi madre me hubiera transmitido esa paz y esa tranquilidad, que ella no sabía lo que llevaba ahí, yo no le conté nada porque no quería no era tal, pero aún así las palabras de mi madre, de la hembra que me precedió en el plan familiar, para mí fueron muy importantes. Y la respiración, porque la respiración te conecta contigo. Aprende a relajarte ahora. Y otra cosa, cuando tú vas a hacer el amor, tú no estás pensando que vas a tener el orgasmo mientras estés de pie, o mientras estés sentada, o en el agua, o fuera del agua. El amor va aquí, el amor te hace a ti, o tú lo haces a él, o tú coges como eso, por parte de lo mismo. Es igual. Es tan fácil como si fueras a hacer el amor. A lo que pasa y tu cuerpo es sabio. Una cosa también que yo siempre digo, tú no es que estés preparada para parir, mi amor, es que estás diseñada absolutamente para gestar, para parir, para criar, diseñada. Por la propia naturaleza somos el resultado de una evolución de siglos en siglos. Y la vida, ¿cómo viene la vida? ¿Cómo se hace la vida? Debajo nuestro, de nuestra mente y demás. De verdad que influye mucho tu estado emocional, por supuestísimo, en trabajar con pero confía en tu capacidad, como ser diseñado para eso. A mí me gustaría añadir una cosita pequeña, no a modo de respuesta. Tengo 4 hijos también, he parido a 4 seres, me han parido a mí también. Veo esencial cada vez más y después de estar aquí veo que no es solo mi pequeño mundito, así que es general, ¿no? Que las mujeres no tenemos idea, ¿no? De qué es eso, el parto, ¿no? Como no tenemos idea de lo que es el embarazo. Entonces veo cada vez más necesario porque era algo antiguo que estaba y que dejó que es el compartir, ¿no? El preguntar, estar con otras mujeres, ¿no? Hablar, ¿no? Y que uno se prepara para los partos ya desde, pues mis hijos más pequeños, ¿no? Que han visto sus hermanos nacer, ¿no? Creo que eso ya le están preparando, ¿no? Ya mis hijos que van viendo mis vecinas parir también, ¿no? Y que cuidan sus bebés, ¿no? Desde así, ¿no? Que el bebé todavía no sostiene la cabeza y ya los niños, ¿no? Veo esencial el compartir y cuando te digan, pues fue parto normal, no, pero ¿cómo fue? ¿A qué horas te empezó? ¿Qué sentiste? ¿Has tenido miedo? ¿No? Veo que eso es. Y luego para cómo conectarse con el cuerpo, María Salvo. María ha tenido una placenta previa, que es un caso patológico casi irreversible, ¿no? Que cuando tenemos una placenta previa, pues es muy grave, porque se va a desangrar, o sea, la placenta no puede salir. Yo no sé, pero María sí la tenía. ¿Fue? Pues así soy mamá de 2 niños y mi segundo embarazo pues fue muy especial, ¿no? Como también fue el parto, ¿no? Y este niño, ¿no? Que vino. Y bueno, la historia así de conectar, ¿no? con el cuerpo, ¿no? Viene porque así en el tercer mes de embarazo fui a
hacerme una ecografía porque quería ver a este bebé, ¿no? Y el doctor así me dijo que no iba a poder tener mi bebé naturalmente, así porque la placenta estaba delante, ¿no? Así del útero, y mi bebé no iba a poder pasar por ahí, ¿no? Porque me iban a tener que abrir, ¿no? Que hacer necesario. Y bueno, mi primera hija así también nació con Nono y con Isa, y fue una experiencia también maravillosa, muy suave, muy dulce, así. Y yo tenía muchas ganas de que este pequeñito que venía pues tuviese esa misma experiencia preciosa, ¿no? Y llamé a Nono y le dije, no, el hombre este que me ha hecho la ecografía me ha dicho, no puedes tener tu hijo naturalmente, hay que abrirlo. Y le dije, no, ¿qué me recomiendas? ¿Qué hago? Y Nono me dijo, confianza. No me dijo nada más. Entonces decidí que me entregaba totalmente, ¿no? a lo que tenía que ser, ¿no? Pero decidí también que quería trabajar, ¿no? con este bebé, ¿no? Porque había ahí un mensaje, ¿no? Porque este bebé no creo que estaba Santa Placenta, ¿no? Delante, y qué mensaje había detrás de todo eso. Así que decidí como realmente conectarme, ¿no? Con este bebé y con mi cuerpito, y confiar así con mucha entrega de que somos capaces, ¿no? de cambiar absolutamente todo así. Y empecé a hacer visualizaciones y con mi compañero masajitos y a hacer también mucho yoga, así. Contacté con una chica, ¿no? Así una yogi, ¿no? Y me dijo un par de ejercicios para que esto cambiase, aunque fisiológicamente me habían dicho que era imposible, ¿no? Porque la placenta está pegada, ¿no? al útero. Y nada, pues empecé ahí a mover, ¿no? Así a mover. Y llegó el octavo mes y realmente yo estaba ya entregada a todo lo que tuviese que ser, ¿no? Así había aceptado también que quizás este bebé tenía que nacer en un hospital, con cesárea, y yo tenía que experimentar esa liberación, así que también yo nunca voy a un hospital, ¿no? Realmente es un sitio como que me da... No es un sitio donde me apetece ir, ¿no? Así, quizás por mis condicionamientos, ¿no? Así. Pero acepté, ¿no? También eso, que podía ir allí si el bebé me llevaba. Y fui a hacer la ecografía así a un médico privado, ¿no? Así, y el mismo que me había hecho la ecografía en el tercer mes. Y mira y dice, wow, no es posible. O sea, yo estaba alucinando, ¿no? De que esta placenta, ¿no? Que se había desplazado y el bebé había puesto su cabecita, ¿no? Ahí en el cuello del útero, ¿no? Ahí para salir primero, ¿no? Y todo el mundo ahí, incluso mi hermana es matrona también, ella tiene mucha experiencia, así como que nunca había vivido algo así, ¿no? Que también hay mucho riesgo de hemorragia, pero al final decidí que vamos, ¿no? Y también me apoyaba. Y fue un parto maravilloso, así también con luna llena, vino una lechuza, se posó ahí a mirarnos, vino una vecina y nada, empezaron las contracciones y pues para mí es entregarse a este baile cósmico, ¿no? Por lo menos para mí es así, ¿no? Y se abrió, ¿no? Salieron todos estos canales y nació Cosmos, ¿no? Así... se llama Cosmos. Porque para mí, así con Ida, que es mi
mis angelitos, así, muy protegido y con mucho amor, ¿no? Y yo lo que digo a las mujeres que tal, a mí me gusta parir. Disfruto, es que wow, porque veo así estos vídeos y quiero volver a parir. Wow, es una apertura, ¿no? De darme ahí, wow, regalo. Y también así estar acompañada de vecinas, de hermanitas, de gente que te cuida, ¿no? Así es el mejor regalo, ¿no? que nos pueden hacer, y estoy tan agradecida de haber parido así tan respetuoso y tan libre y tan natural en mi camita y con mi compañero que hemos parido juntos y con mi hija que también estaba ahí, ¿no? Y gracias al universo, ¿no? Y a todos por promover estos eventos, ¿no? Y que se conozca y compartir la información para que las mujeres estén cada vez más seguras de ellas mismas, ¿no? De empoderarnos, ¿no? Así, porque somos seres maravillosos, ¿no? Y lo que dice Isa, que estamos diseñadas perfectamente para yo cuando paría es como, para mí era así como, sí, solo tenemos que cuidar, es como, ya está, dejarlos ver, ¿no? Y cuidar así en ambientes de amor, ¿no? Gracias. ¿Quién quería hablar? Bueno, yo quería hacer una pequeña aportación también como mi experiencia como doula y como trabajo en casa, y sobre todo por la información que me parece importante compartir, que sí que pueden haber factores que influyan en el momento del parto, como bien comentó antes el que la mujer, el que no le hablen, que no se active su neocortes. O sea, como bien decía también Michelle Loret, es deshumanizar el parto. Recordad que somos mamíferas, que tenemos esa capacidad, y uno de los factores son estos: el que no se hable a la mujer para no activar el neocortes, que no esté presente, sino que esté en esa otra dimensión, y el que la mujer esté calentita, y el que la mujer sobre todo no se sienta observada, que la mujer se sienta, pues como hacen muchas mamíferas que se van a parir a la oscuridad, que se van a parir dentro de una cueva, que se van a parir donde están solas. Eso es lo que va a ayudar y va a facilitar que la mujer se conecte consigo misma, con esa fuente que le va a ayudar a parir de forma tranquila. O sea, me gustaría que hacer hincapié en esto, en esos tres factores que conocemos, ¿no? La temperatura, que no se sienta observada, y que no se le hable. Por eso incluso se han dado casos de que a mujeres que están en el trabajo del parto, al papá a veces se le envía a buscar agua, a hacer recados, a cuidar a otros hermanos, porque como también sabemos, las emociones, al igual que las hormonas, se contagian. La oxitocina se contagia, la adrenalina también se contagia. Si el papá, cualquier otra persona que está en el espacio que se está realizando el trabajo del parto, si siente miedo o hay algún temor, esto lo va a percibir la mamá. Por lo tanto, mientras se segregan unas hormonas, no se segregan las otras. Si se están segregando las hormonas del grupo de la adrenalina, no se va a segregar al grupo de endorfinas, las que van a ayudar a parir. Entonces, todos son pequeños componentes que pueden ayudar, pueden facilitar a que esa mujer esté conectada, se sienta segura y pueda parir de forma natural como ella es. Solamente es eso. Gracias. Yo tuve el placer de ver el documental Economía y tuve una impresión que no, pero eso es lo que vi, fue que tú, al ser filmada, te metiste en el cajón de si tú misma, te guardaste, o una parte muy importante de tu parto fue el saber
estaba siendo observada. Y un parto que podía haber durado menos tiempo, al final tuviste que ir al hospital y puede que ese factor que no se tiene ni en cuenta, puede que haya influido. Entonces, en un documental podría verse un parto, una imagen, pero no tanto como fue el tuyo, que fue muy seguido. El parto fue filmado. Entonces, son partos porque la parte que está trabajando no es la parte consciente ni inconsciente. Entonces, al sentirte observada, puede haber sido un factor más en que tú fuiste claro. Entiendo lo que dices, pero realmente creo que no. Yo, la cámara en casa estaba me olvidé, igual al principio, pero luego yo me fui para adentro. Pero sí que pasó que había una chica en casa que me hablaba. Había otra chica que dijo, bueno, que ella era matrona y que había tenido muchos partos en casa, pero yo realmente la sentí, o sea, aparte de la matrona que me estaba atendiendo, a ella le invitamos a venir. Y yo sentí que era como su primer parto. O sea, sentía muchos miedos, se ponía a hablarme. Recuerdo una vez que me estaba cargando justo en medio de la conversación diciéndome cosas que ponía gente que decía, Dios, que no me hable, ¿no? Y eso por un lado, y por otro lado, la parte mágica de acompañamiento al niño. Ayur, que se llama mi hijo, traía el nudo verdadero. Cuando, o sea, como que había hecho un nudo perfecto, no se podía mover, que estaba en el cordón sin más, entonces se veía. Entonces cuando salió, se estiró y entonces yo estaba bombeando, ¿no? Y me estuvieron dejando y no volvía, por eso al final sabes en el vídeo que no se explica bien. Y la chica que no lo sé, la chica que estaba en casa me dijo que realmente ella no podía asegurarme. Sí, ya podría haber reanimado, que quién sabe. Entonces, bueno, pues por un lado siento que fue más bien lo de que me hablara, que interrumpió en momentos así muy claros, de diferentes maneras, y por otro lado también el querer creer que lo que sucede conviene y que sería para esto. Que entiendo lo de la cámara, pero en mi caso realmente no me sentí incómoda con la cámara. Más que con la cámara me hubiera gustado igual que mi pareja no estuviera en la cámara y estuviera aquí, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Yo le voy a preguntar a María José, porque he visto en la película que en algunos países tienen problemas, estaban reivindicando incluso una manifestación de las matronas que atienden partos en casa, o sea, las matronas particulares. ¿Cómo está la situación en España? Pues para mi conocimiento, espero tener los conocimientos adecuados, porque si no estoy en problema, aquí no tenemos problemas de momento. Es cierto que en otros países europeos las comarcas independientes tienen problemas muy serios, como decían las francesas, con los seguros. En el Reino Unido, donde yo me formé, ya entonces, y a principios de los 90, las matronas independientes estaban empezando a dejarnos porque no podían hacerse cargo de los seguros de responsabilidad civil. También es cierto que también depende mucho de la sociedad en la que vives, en el sentido de que en una sociedad en la que se demanda al profesional, entonces los seguros suben. Si la responsabilidad es compartida entre el profesional y el cliente, es menos probable que hayan demandas, porque sí, porque yo tengo una responsabilidad, pero la mujer que está pariendo tiene la suya, las decisiones son suyas. Y claro, nosotros tenemos la suerte de que vivimos en una sociedad de momento todavía en la que eso no tiene lugar. En los países anglosajones ya sabéis lo que cuentan, ¿verdad? Hablando del ámbito hospitalario, sales por la puerta y hay abogados que te dicen: aquí esto es un problema porque demandamos y te dan 10 millones. Entonces esto pasa todavía más en un ámbito de desprotección domiciliaria. Pero aquí yo de momento no veo ningún problema. Hubo un problema en el País Vasco con un matrón que ahora está en Tenerife precisamente. Pero que yo sepa, de momento estamos tranquilos, podemos seguir haciendo lo que nos gusta y ayudándonos a nosotros. Espero que siga así. Quería, si me permites, hacer un comentario sobre lo que estamos nosotras hablando de la conexión que se ha empezado a fluir. Y sí, estoy, por supuesto, completamente de acuerdo que somos mamíferos y
y que el parto es una cosa física, pero también somos seres racionales. Y creo que intentar desconectar la parte racional de lo que está pasando en el cuerpo, yo no he parido, pero con mi experiencia, quizás es un error, y lo he visto en mujeres que sus madres, por ejemplo, no pienses, hija, no pienses, no, al revés, concéntrate en lo que está pasando en tu cuerpo. ¿Cómo que no quieres pensarlo? Sé consciente de lo que pasa, ¿no? Pero no, perdona, no lo pienses y no lo haces, ocurre, o sea, sí. Es como, quiero decir que en realidad estás conectadísimo, lo que pasa es que no estás conectado desde el mundo de las ideas, es como otro punto del mundo de las ideas. Es otro estado modificado. Por supuesto, natural. Sí, y no hablo del mundo de las ideas, sino de decir, soy consciente de lo que está pasando en mi cuerpo, no quiero despistarme. No, en ese momento de trabajo de parto no es así. Tú cuando entras, no dices nada. Lo digo que tengas que decir. Digo que la conexión tiene que ser también mental, somos uno. Tiene que ser, pero no lo has dicho. Tú hablas de lo mismo, intentar desconectarse de lo mental. Lo que yo he entendido, específicamente he dicho, creo que es un error intentar desconectarte de la mente. Es que no intentas desconectarte, es que estás desconectado. Y los que intentan conectarte con tu mente te interrumpen. No, pero no me entiendes. Yo quiero Entonces, decir, cuando estamos... Toma. Desde el punto de vista profesional, cuando estamos ayudando a una mujer a prepararse para su parto, tenemos que recordar que la persona es una. No somos parte, no estamos en Descartes. Somos, como en Aristóteles, somos una cosa. Y la mente también es fisicalidad. Entonces, hablo de la preparación. Claro, cuando una mujer llega al parto, entonces pasará lo que tú me estás diciendo, claro, entras en otra... Vale, pero mientras estamos preparando a una mujer, ayudándola, somos una cosa sola. Y el buscar técnicas de evasión mental, eso es objetivo. Claro, hay porque no. Claro, por eso me da la impresión de No, eso que eso es otra cosa muy diferente de lo que yo entendí. Yo entendí que en el momento del parto tú tenías que intentar, pero entendí mal. Entonces, todo lo de la preparación y todo eso es otra cosa. Ahí ya, por supuesto, hay mujeres que saben todo y otras que no saben nada. Algunas que paren estupendamente y otras que les cuesta muchísimo parir. Creo que las emociones hay que trabajarlas, pero creo que hay que dejar que las cosas sucedan. Y yo quiero preguntar a las matronas, ¿por qué no se respeta, o en mi humilde opinión, pero también es una crítica, lo siento, pero es que lo pienso así, soy así, ¿por qué no se respeta el tiempo? ¿Por qué cuando llega la 38, la 40 semanas dice, pues nada, si para tal día tú no has parido, te programamos, te inducimos el parto por aquí? Y entiendo por el parto, que había una señora que parió durante una semana, ¿no? Que ese es posible también, ¿no? Sí, es posible. Una semana. Sí, realmente el tema protocolo, los tiempos, ¿no? el tema de si el embarazo, actualmente por ejemplo te hablo de aquí en La Palma, por ejemplo, ¿no? Aquí en principio hasta que no llegaría a existir menos hasta la semana 42 de gestación. Aquí generalmente cuando llegan a la 41 más 3 hacen una propuesta de inducción. También es verdad que generalmente críticas o no críticas, pero sí hablamos igual de criterios médicos, ¿no? De por qué tan un porcentaje alto o bajo de inducciones al parto, ¿no? Por diabetes, por hipertensión arterial, por motivos del bebé, eso ya hablaría de un criterio médico, pero por ejemplo un embarazo fisiológico cronológicamente prolongado que hablaríamos, ¿no? Aquí en principio no se actuaría hasta eso, y en cualquier caso se respeta informando a la mujer, se respeta su decisión de iniciar ese proceso de inducción o de esperar, digamos, el tiempo máximo que según criterios de calidad y seguridad, porque a partir de las 42 semanas,
si ya nos vamos a criterios médicos, habla de que si existe un mayor riesgo de índice de mortalidad neonatal. Pero eso a partir de las 42 semanas es por lo que se plantea el eje inducción al parto. Pero yo creo que en general, sí es verdad que luego ya hablamos de ese momento especial, ¿no?, de la mujer, de susceptibilidad, de que la información, como te la ven, tú igual puedes decir, me genera angustia, no me genera angustia, o ya el profesional, un experto, me ha dicho que esto es lo adecuado, y yo tengo mi decisión de hacerlo de una manera o de seguir esperando, pero ahí también entramos, en cuanto a la crítica, también el tema de la mujer que decide, ¿no? La mujer que decide y es la que decide el tipo de atención y decide al plantear, por ejemplo, el tema que tú dices, ¿no?, de no esperar ese tiempo. Es la que tiene la decisión de decir quiero esperar o no quiero esperar. Nadie le va a incluir un parto si ella dice no quiero. Pero es una situación complicada para la mujer y como matrona yo me siento responsable de esa defensión, ¿no?, de ser defensora no solo del ambiente sino de sus decisiones. Pero sí que es verdad que luego ya igual si entramos en eso, en un embarazo cronológicamente prolongado o ya hablamos de una patología, ¿no?, que hay más riesgo o beneficio. Pero sí, en cuanto a los tiempos, por ejemplo, de un trabajo de parto normal, que no sea intervenido, yo creo que somos respetuosos en general de la atención hospitalaria, o por lo menos aquí te hablo de lo que es la atención dentro del hospital, es decir, los pródromos, no, tampoco que esté 9 días de parto, probablemente estuvo con contracciones dentro de un proceso de pródromos de parto durante un tiempo largo hasta que se inició la fase activa del trabajo de parto. Yo no conozco una mujer que ha estado 9 días de parto. Somos respetuosos con eso también. Buenas noches. Bueno, sin ser madre, pero sí compañera de embarazadas, amigas, hermanas, sobre todo mi hermana. Aprendí mucho de que, bueno, estamos hablando específicamente del parto, pero el parto para mí es la etapa final de un proceso muy largo. Entonces creo que eso, tomando en cuenta en todo lo que ya han dicho, que es, para mí se resuelve o se resume como en la escucha de la mujer en su proceso, que es eso, ¿no? Abrir un poco la escucha desde el principio del embarazo, ¿no? Desde el principio. Yo podría ir antes de eso, ¿no? Pero bueno, desde que uno sabe, desde que ella sabe que está embarazada, bueno, entrar en un proceso de escucha muy consciente y activo para que todo ese proceso, que ya es un proceso natural, que ya las hormonas, que ya todo va paso a pasito preparando a la mujer para llegar a ese clímax culmine de la mejor manera. Para mí eso sería como lo que yo podría decir de lo primero que dijiste, como una escucha activa, presente, prolongada en todo el proceso, no en el parto, porque el parto es ya lindo, pero hay un montón de momentos que están totalmente preparados para, bueno, que te están preparando para llegar a ese momento. Y luego, ya más fríamente, yo soy, no sé, sobre cómo ya un poco más la cuestión legal, ¿no? Así como si nos pudieran aclarar. Yo, por ejemplo, viví en Cataluña y tengo compañeras que están estudiando la enfermería para poder continuar en su trabajo de dulas y de matrones y de acompañantes, y ellas me han hablado bastante que hay cosas muy severas en los últimos años en cuestiones legales. Entonces yo no sé si aquí funciona igual. Por ejemplo, cuestiones como que para parir en casa sí o sí hay que tener una ambulancia, no sé qué. ¿De España? Vale, esto yo no lo sé, lo he escuchado, entonces a mí me gustaría saber si es leyenda urbana. Vale, sí, un poco más específicamente, eso, legalmente, ¿cómo está la situación? Si me permite, ni siquiera hay requerimientos legales. No hay ninguno, ni una ambulancia abajo, ni un hospitalario, nada. No hay ningún requerimiento legal. Lo que se le pide a la persona que acepta ayudar a una mujer a parir en casa es que sea sensata en su valoración de riesgo. Si yo tengo una mujer que ha tenido 2 cesáreas anteriores y un parto de nalgas complicado y una hemorragia posparto
y vive a 1 hora y media del hospital, a lo mejor deberíamos reconsiderar lo que quiere. Solamente sensatez a la hora de valorar eso, pero ese es el trabajo de la persona que quiere ayudar a una mujer a parir, del profesional. Pero no hay requerimientos legales, ni cercanía de hospitales, ni de ambulancias. No, profesional. No. El profesional no tiene que... Nada. Vale. Gracias. Buenas noches, yo no soy madre, pero a raíz de lo que tú has dicho, me gustaría saber si hay una diferencia entre un hijo deseado y un hijo no deseado en el momento del parto y todo el proceso, por supuesto. Pero creo que es muy importante que el hijo sea deseado. Y si tienen experiencia sobre eso, pues me gustaría oír. Podríamos hacer otra jornada. Yo te voy a contar una experiencia. Mi primera hija fue deseadísima, mi segunda hija vino en un momento en el cual yo no aceptaba hasta durante un par de meses, durante esos 3 meses que tú puedes decidir abortar o no, estuve ahí dudando los 2 primeros meses y tal, luego ya decidí que sí, que la iba a traer, que le iba a permitir que viniera y tal. Y hacia adelante pues todo fue bien. ¿Diferencias en el parto? No. Los 2 partos fueron muy diferentes, pero ninguno de los 2 tuve problemas. El primero estaba normal, en el segundo ya ni siquiera no lo pudo venir para ir solo, con una amiga, con la mujer de una amiga también. Y el compañero y una gente que pasaba por ahí estaban ahí y bueno, tranquilamente pariendo. Llegaron y irse a dormir que ya les avisaré yo. Y cuando venga para acá que necesito que me coja y ya, así. Pero sí es verdad que yo en mi conciencia sí creo que el hecho de no haber deseado a ese bebé, pues, o sea, ese bebé lo sintió. En ese momento, ella lo sintió. Y eso sí influyó en su forma de vivir en este mundo aquí y ahora. En el parto yo la vivía igual, pero sí creo que pierde ese... En su desarrollo como persona, ¿te refieres? Sí. Y en su relación conmigo y en mi relación con ella también. Y sinceramente siento un poco de culpa. No sé si es culpa, pena o... Siento un poco como haber perdido una oportunidad, ¿no? de no haberlo aceptado al principio, pero también digo, pues hice todo lo que tuve con lo que tenía. Tenía una situación difícil, me entiendo a mí misma y bueno, y pienso que ella vino a ayudarme a superar ciertas cosas. Es que ahora al lograr eso así, pues a mí me surge también la duda de saber si siempre las mujeres que se quedan embarazadas tienen una buena relación con el padre de la criatura, ¿no? Yo puedo responder mi historia. Pues yo soy casada hace 18 años con el mismo hombre y tenemos 4 hijos juntos y yo siempre he tenido una buena relación con él, ¿no? Así. Y mi segunda hija tampoco fue deseada, así yo no quería quedarme embarazada, ¿no? Y fue así, su papá así un poco que tomó esa decisión, ¿no? Me quedé así bastante enfadada porque es mi cuerpo, ¿no? Está bueno. Y me quedé un poco enfadada y esta niña cuando tenía como 2 meses creo, se rompió su placenta. A veces pasa eso que hace así como un pequeño desgarro y sangra, ¿no? No siempre es muy peligroso, se puede curar solo tomando hormonas, ¿no? Así para... Y
Y resulta que en ese momento cuando he visto la sangre me asusté mucho, me quedé muy triste que ese bebé estuviera yendo y asustada por mí también y le he dicho así al papá, pero estábamos así y me ha dicho, bueno, su tía es matrona, ¿no? Y me dice, bueno, mi tía podrá venir a las 6 y eso era por la mañana, ¿no? Y dije, ¿qué? ¿No? Porque vivíamos lejos así y estaba de verdad triste, ¿no? Y llamé a mi mamá, que también es así como más vieja, y he dicho, bueno hija, pues ya está, eres muy joven, ¿no? Si ya ese bebé no quiere... Y todo atentaba contra mí, contra mi hija, ¿no? Así, y de repente sentía que, bueno... Entonces me puse a hablar con este niño, no tenía nadie para hablar, a ver qué voy a hacer, y me puse a hablar con esta niña, ¿no? Y me puse a hablar con esta niña y creas o no, esta niña me respondió. Y yo le he dicho, mira, soy muy joven, ya tienes una hermana y vas a venir así, ¿no? A unos padres que no saben todavía ser padres, que no saben ser pareja, a un mundo que no sabe ser un mundo bueno siempre para las personas, ¿no? Bueno, le contaba así y este bebé así en mis sueños así me decía, pero yo quiero venir, ¿no? Yo sé a lo que vengo, no te preocupes, ¿no? Y bueno, fue un embarazo, es una niña nació con 4 kilos de mí. Y dormía, una niña tranquilísima, que mi primera hija no dormía y ahora esta niña que dormía y yo le decía a la matrona, mira, la despertamos, está 8 horas ya dormiendo. Decía, mira hija, esta yo vine criada, que no te preocupes, porque ella estaba gordita. Es una persona hoy en día también, ¿no? El parto muy bonito con mi madre, mi compañero ya más, ¿no? Porque durante el embarazo también vas queriendo a este hijo o no. Ahí está bueno, si ya se queda, pues está bueno que ya empecemos a comunicar. Y un parto muy, muy bonito, muy fuerte para mí, un bebé realmente grande, con mucho pelo y hoy en día es una persona muy decidida, muy organizada, muy así, pero bueno, pero nos vamos a quedar con el vaso medio vacío, mira, yo lo veo medio lleno, ¿no? Es así una persona con mucha decisión, es una persona que está luchando así mucho por su felicidad también, ¿no? Así, y a veces siento un poco así, si no pone mucho la mentalidad delante de sus emociones, ¿no? Si no es ese el así, para no volver así a que no se rompa otra vez mi placenta, a que nadie piense que ya no me quiere, ¿no? A veces pienso, pero es una persona bastante feliz, tiene 15 años, así ahora, y este año se va en Francia, sola, ¿no? No sola, pero tenía ahí gente, ¿no? ¿Y los que vinieron después? Y los que vinieron después, pues, bueno, mi primera hija acababa de cumplir 18. Yo sabía que uno podía quedarse embarazada, casi no me acordaba en ese momento. Y luego mi tercera hija, he soñado con ella. He soñado que venía y he decidido pues que venga al mundo. Entonces, ¿no? Ya he soñado con ella, su papá ha soñado con ella. Y mi cuarto hijo pues también fue una gran sorpresa. Esto fue una contrateoría, también un milagro porque no, sí. Pues mira, mi marido se llama José y yo estaba pensando, María Roma. Porque yo lo he visto una vez ese mes y bueno, y entonces me quedé muy asustada, cuatro hijos en 5 años o 6 años, ¿no? Y ya, ¿cómo lo hago? Acabo de dar teta a uno y ahora el cuarto. Y estaba llorando y decía, yo no me puedo hacer esto con 4, ¿cómo me puedo? Y he hecho una cosa que nunca había hecho y me fui a comprar un test de embarazo con el papá y en el momento en que dio positivo, el éxtasis. ¡Ay, estoy embarazada! ¡Qué felicidad!
porque también como María me gusta mucho estar embarazada, me gusta mucho parir. Ha sido así en mi vida, así todos mis partos, uno en el hospital de La Palma con una señora Esther que fue la que me enseñó a parir. En realidad, yo acababa de cumplir, tenía 18 años y 9 meses cuando nació mi hijo. Y me gusta mucho parir. Y si antes, cuando decía si antes, el momento de la concepción, ¿no? Que es muy importante. ¿Has sido consciente de esos momentos? Sí, yo sí. Bueno, la primera sí, veía estrellas casi siempre. Una de esas veces fue yo, creo. Pero sí es importante, pero también cuando los niños vienen y yo, bueno, no quiero entrar en detalles tan íntimos, porque me da un poco de vergüenza. Pero sí, las almas o como sea, ¿no? Como uno lo quiera ver, sí tenemos decisión propia de venir, ¿eh? Tenemos decisión propia de venir, lo he visto con mis hijos, y de cómo venir y por qué canales queremos pasar, ¿no? Y también tener eso claro con los hijos no deseados, que ellos traen el software después para lidiar con ese no deseo también, y que es una relación, ¿no? Nosotros ahora siempre queremos estar felices y ser felices. Hay una lucha ahí para ser feliz también, una buena lucha, una lucha que trae mucho beneficio invisible a veces, pero... Discrepo contigo algunas cosas, pero bueno, ya ahora... En lo que me aclaraste. Muchas gracias. Gracias por escucharme. Yo quería decir algo. Sí. Que tanto para los que nacieron por parto natural como por los que no lo hicieron por parto natural, tanto para los que fueron deseados como para los que no fueron deseados. Una vez que nacen, pueden practicar yoga, pueden hacer tai chi, pueden hacer reiki, pueden hacer nihotra, pueden inscribirse a un curso de meditación vipassana y pueden meditar. Y pueden llorar. Y pueden liberarse de todos los sufrimientos y encontrar verdadera paz, verdadera felicidad. ¿Sabe? Porque el Buda enseñó que todos los seres sean felices, que todos los seres encuentren verdadera paz, que todos los seres se liberen, que todos los seres alcancen verdadera felicidad. Entonces, todos nosotros podemos mejorar como personas, podemos elevar la conciencia y podemos experimentar el cielo, incluso en esta misma tierra. Y a eso estamos todos invitados. Y por eso que la vida es hermosa. Yo creo que esas palabras... Ha sido un placer haber compartido con todas nosotras las experiencias. Queda emplazado Nono, que, bueno, y María José, que han sido los encargados de organizar estas jornadas. Gracias por habernos invitado a todas. Y ya sabéis que tenemos un montón de temas encima de la mesa que queríamos seguir hablando y compartiendo. Feliz fin de semana, buenas tardes. Gracias. Yo.